Audiolibro creado por Agrupación Eva Perón, V. 27 de abril. Epílogo. Hoy, martes 25 de marzo del 2019, comienzo a escribir el epílogo de este libro. El viernes, bien entrada la madrugada, regresé de Cuba. Antes de subirme al avión y por pedido de Florencia, había dado a conocer a través de mis redes sociales el resumen de su historia clínica emitida por el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas, CIMEC, de La Habana. Es el centro de referencia de salud más importante de Cuba. Había estado allí por primera vez en el año 2009, durante mi primer mandato como presidenta de la Argentina, para visitar a Fidel, que se estaba reponiendo de problemas de salud, en una larga convalecencia. Me acuerdo que en esa visita oficial de Estado le había pedido a Raúl, ya en funciones como presidente de Cuba, que quería ver a su hermano. En el mundo reciaban las versiones de que Fidel estaba muerto porque hacía meses no se obtenía ningún registro fotográfico de él, y sin dudar le dije, no me voy a ir de acá si no lo veo a Fidel. Me acuerdo que Raúl se rió y me contestó, es lo que todos quieren. Después de ti viene Michelle y también me va a pedir lo mismo. Se refería, por supuesto, a Bachelet, la presidenta de Chile. Ah, no sé, le respondí. En todo caso es un problema tuyo y de Michelle, pero yo lo quiero ver a Fidel. Se volvió a reír y me cambió de tema. Ese día, mientras me maquillaba para ir a la reunión con Raúl, vi en vivo y en directo por televisión la asunción de Barack Obama, el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. El mismo que años más tarde daría comienzo a un proceso de revisión y reversión del trágico e injusto bloqueo a la isla de Cuba. Así las cosas, cada uno de mis recuerdos personales, de un modo u otro, siempre termina entrelazándose con la historia. Qué cosa, ¿no? Bueno, la cuestión fue que al otro día, mientras me preparaba para volver a la Argentina, el protocolo del gobierno cubano me avisa que Raúl Castro iba a verme en 40 minutos. Yo estaba alojada en una de las casas del Laguito, un hermosísimo lugar que debe su nombre, precisamente, a un lago de manantial natural, en medio de un gran parque y rodeado de casas, en el que las familias más ricas de Cuba, el hijo del dictador Fulgencio Batista incluido, habían construido sus residencias. En 1959, con la llegada de la Revolución, el lugar fue expropiado y luego destinado como lugar de recepción y hospedaje para mandatarios y personalidades extranjeras que visitan la isla. Así que allí estaba yo, en ese enero del 2009, cuando me avisaron que venía Raúl. Inmediatamente intuí que iba a ver a Fidel. Lo que nunca pensé es que estaba yendo a buscarme para llevarme personalmente a verlo. En el trayecto me dijo que íbamos al lugar donde él estaba, sin aclararme nada más. Cuando llegué, la apariencia del acceso por el que tuve que entrar no denotaba que fuera un hospital o un centro de salud. La última vez que había visto a Fidel había sido con su traje de comandante. Ahora tenía un lindo buzo deportivo azul oscuro con detalles colorados. Junto a él, y sin separarse ni un solo instante, lo acompañaba Dalia, su mujer, a quien conocí en ese encuentro. Se notaba que estaba reponiéndose de una fuerte dolencia, pero se lo veía bien y sobre todo ultra lúcido. Conversamos un buen rato. Me explicó minuciosamente su estado de salud y su tratamiento. Parecía médico de sí mismo. Me causó mucha gracia. Confieso que si hubiera sido médica, no me hubiera gustado tenerlo como paciente. Creo que me hubiera vuelto loca, literalmente. Fidel era una persona que le pedía a cada uno de sus interlocutores que le explicara todo detalladamente, además de ser un apasionado por lo científico. Cuando estábamos terminando la reunión y empezábamos a despedirnos, lo miré y con mi mejor sonrisa le dije, yo quiero una foto. En ese instante me di cuenta que pese a mi carita sonriente, mi voz, siempre mi voz, había sonado un tanto imperativa. Fidel y Dalia se rieron y llamaron a quien yo creía que era solo un fotógrafo, pero resultó ser Alex, uno de sus hijos, que además de tomar fotografías, es ingeniero.
Nos despedimos muy afectuosamente y yo me volví a la Argentina con una foto que dio la vuelta al mundo porque demostraba que Fidel estaba vivo y sobre la que no pocos medios de comunicación, cuando no, decían que estaba trucada porque sostenían que en realidad estaba muerto y yo, supuestamente, me habría prestado a una operación política del régimen, por supuesto. Mi madre. Siempre confunden sus deseos con la realidad. Son una verdadera plaga internacional. A Fidel volví a verlo 2 veces más, pero ya en su casa. Una de ellas en 2014, cuando almorzamos junto a Florencia, que lo vio personalmente por primera vez. Me acuerdo que estaba tiesa y un tanto cohibida, pero Fidel le preguntaba cosas y ella respondía. Flor todavía recuerda cuando nos recomendó el pez perro que comimos durante ese almuerzo. Así que, 10 años después, volvía a entrar al CIMEC, pero esta vez por la puerta principal y acompañando a mi hija por su estado de salud. Nos esperaba su director, el doctor Roberto Castellanos Gutiérrez, junto al doctor Charles Hall Smith. Allí, Florencia comenzaría con estudios integrales y una serie de análisis muy exhaustivos para poder alcanzar un diagnóstico preciso e identificar el origen de sus patologías. A la semana siguiente nos entregaron un resumen de su historia clínica, en una entrevista en la que no hice más que confirmar lo que yo ya sabía sin ser médica, que el estrés al que fue sometida Florencia en una persecución judicial y mediática por ser mi hija y la de Néstor había devastado su cuerpo, que no estaba funcionando bien. El diagnóstico principal definitivo fue trastorno de estrés postraumático. De los otros no quiero ni volver a repetirlos, porque después de todo son, en su mayoría, consecuencias del primero. En aquella entrevista, Castellanos Gutiérrez me explicó qué era el trastorno de estrés postraumático. Recuerdo sus palabras como si las estuviera escuchando. Me dijo, mire, para que usted entienda qué es el trastorno de estrés postraumático. Es, por ejemplo, lo que sufren muchos soldados después de una guerra, cuando han sido obligados a vivir situaciones por fuera de la normalidad. Mientras lo escuchaba pensaba, qué buen y exacto ejemplo. Es que sus palabras graficaban con precisión lo que Florencia había vivido. La habían metido en una guerra en la que no había tenido nada que ver. Y lo de guerra no lo inventé yo, al contrario, lo definió así uno de los principales editorialistas del grupo Clarín, ya fallecido. La persecución y el ensañamiento mediático y judicial que sufrió y sufre Florencia fueron y son sistemáticos y permanentes. Desde las guardias de periodistas, cámaras de televisión y fotógrafos en la puerta de su casa en el barrio de Montserrat en Buenos Aires, que le impedían salir con su hija y que nunca cesaron, hasta la difusión de noticias falsas y brutales cuando se iba a hacer exámenes por su salud y los medios hegemónicos por radio, televisión y hasta en programas de entretenimiento, decían que Florencia estaba embarazada y que como no sabía quién era el padre se iba a hacer un aborto. Sí, así tal cual se lee. Pasando además por informes en horario central sobre ella y su situación judicial, amenazándola, literalmente, con ir a la cárcel. Mientras se ignora, mediática y judicialmente, que los mismos fiscales federales que nos persiguen, cada vez que fueron citados a declaración indagatoria por asociación ilícita, espionaje ilegal y extorsión, se niegan a ir amparándose en fueros de dudosa constitucionalidad. Sobre el trato que recibieron y reciben mis hijos por parte de los medios hegemónicos de comunicación, siempre hago un ejercicio sencillo, gráfico, que nunca me falló. Le pregunto a cualquiera, incluso a periodistas y dirigentes, si me pueden decir el nombre de los 3 hijos mayores de edad de Mauricio Macri, que son sus herederos, y que además integran alguna de las sociedades de su grupo empresario. Nunca nadie pudo decirme cuáles son sus nombres. Es más, ni siquiera los conocen. Sin embargo, Máximo y Florencia siempre fueron presas de caza de los medios de comunicación que se cansaron de difamarlos, mentir sobre ellos, repetir sus nombres y exhibir sus fotografías hasta el hartazgo, como dimos cuenta en el capítulo 3 de este libro. Y aquí, claramente, está el resultado del ejercicio del que hablaba,
y que no es otro que la exacta y precisa diferencia entre ser hijo o hija de presidentes que endeudaron el país y hambriaron al pueblo, o ser hijo e hija de presidentes que se endeudaron el país y garantizaron la comida en la mesa de todos los argentinos y todas las argentinas. Es más, ese ejercicio admite otro giro más. Podés ser hijo de un presidente que no solo endeudó el país y hambrió al pueblo, sino que decretó el estado de sitio, reprimió y provocó la muerte de decenas de argentinos, y solo ser conocido por haber sido el novio de una cantante internacional. Como decía el Martín Fierro, hay hijos y entrenados. En fin. Y ya que hablamos del hambre de los argentinos, estando en Cuba, me llegó la noticia de que en Argentina, en las góndolas de los principales supermercados, faltaba la leche de segunda marca más vendida. El tema de la sustitución de primeras marcas de productos por segundas marcas más baratas surgió nuevamente durante el gobierno de Cambiemos. Es que a los pocos meses de haber asumido como presidente Mauricio Macri, los argentinos y las argentinas empezaron a sufrir en carne propia el descontrolado ascenso de los precios, con los alimentos y las tarifas a la cabeza. Rápidamente todos y todas comenzaron a cambiar sus conductas de consumo, buscando alternativas más económicas o directamente dejando de comprar algunos productos. Así fue que luego de más de 10 años reapareció en las góndolas la leche de segunda marca, a la que se volcaron no solo los sectores populares, sino la clase media también. Esa misma marca era precisamente la que estaba faltando. Cuando llegué a Buenos Aires encontré la respuesta. Me la dio el encargado de mi edificio. Julio estaba francamente indignado con este tema, y lo que habían empezado a hacer, habían puesto un cepo a la venta de leche. Solo se vendía un sachet por persona. Y aparecieron productos con aspecto de leche que no lo eran. Este episodio no hizo más que confirmar mi diagnóstico de lo que estaba pasando. Siempre la distancia da un lugar de perspectiva para mirar al país y la sociedad en su conjunto. En diciembre del 2015, por primera vez desde la generación del centenario, los argentinos y las argentinas decidieron libremente y con su voto que los grandes grupos empresarios argentinos tomaran el poder estatal. Este hecho sin precedentes en la historia desde la sanción de la Ley del Sufragio Universal, Secreto y Obligatorio, más conocida como Ley Sáenz-Peña, merece un análisis. Y aquí me permito distraer al lector con un excelente artículo periodístico que ayuda a comprender por qué razones una sociedad puede llegar a creer que es mejor ser gobernada por empresarios multimillonarios. La nota está firmada por el periodista y escritor Jorge Halperin y apareció publicada el 29 de marzo del 2019 en el matutino porteño Página 12, bajo el sugestivo título Los ricos no necesitan coimear. El título hace referencia al escándalo que estalló en Estados Unidos cuando trascendió que padres millonarios pagaron coimas para que sus hijos ingresaran a las universidades de élite y a partir de ello hacer un incisivo análisis y crítica a la idea de meritocracia, la nueva creación del neoliberalismo para justificar la pobreza y para que los pobres sientan culpa de serlo y sigan creyendo que los ricos solo son ricos porque se lo merecen. La verdad, una genialidad. Pero abordemos la nota periodística en cuestión. Según Halperin, la alianza Cambiemos y Mauricio Macri, junto a los medios de comunicación hegemónicos y sectores del Poder Judicial, construyeron consensos entre las mayorías, con una operación política que trabajó por lo menos sobre 3 ejes: las denuncias de corrupción K, la idea del sinceramiento de las tarifas y la economía, y la creencia meritocrática. Y sobre todo, este último concepto me quiero detener porque, como dice el periodista en su nota, la meritocracia es probablemente la más profunda de las distorsiones de la derecha. Se trata de un rasgo arraigado hace mucho tiempo en nuestra cultura política. Para aquellos que creen en la meritocracia,
en la cima de la sociedad están los que más mérito tienen. Pero eso es falso, porque en el tope solo están instalados los millonarios y los hijos de los millonarios. Pareciera alusión directa al caso del presidente Macri. La realidad es que la riqueza y la pobreza no se distribuyen según méritos, y por eso el ascenso social requiere generalmente el paso de generaciones enteras, y los casos de millonarios llegados de abajo son solo eso, historias individuales. Entonces, ¿qué función cumple la idea de la meritocracia? Halperin, citando a Nathan Robinson, columnista del diario inglés The Guardian, indica que su verdadero propósito es para asegurar a las élites que merecen su posición privilegiada en la vida. Justifica los privilegios y su contracara, la desigualdad social. El espíritu de esa idea meritocrática se puede resumir en el siguiente relato. Todos hemos escuchado en un taxi, en el trabajo, en la calle, en una sobremesa, aquello de todo lo que tengo lo conseguí sin ayuda de nadie. ¿Por qué tengo que pagar impuestos para mantener vagos? Por supuesto que el correlato de esa idea es no me molesta la desigualdad, los ricos están ahí arriba porque se lo merecen. Alcanzando la siguiente conclusión. Seguro que ellos saben cómo triunfar. Vamos a darle la oportunidad a que nos gobierne un millonario. Ahí es donde aparece Macri y llega a ser presidente. Sin embargo, la idea meritocrática es absolutamente falsa en sus dos facetas. En la primera, cuando se la utiliza para justificar el ascenso social individual, porque es muy claro que nadie llegó a donde llegó solo, exclusivamente por sus méritos, por muy grandes que sean. Todos vivimos en sociedad y nuestro esfuerzo puede mejorarnos la vida según el ambiente en que nos movemos y según ciertas políticas públicas nos lo faciliten o no. Para explicarlo mejor, voy a dar un ejemplo en carne propia. Yo me pude recibir de abogada no solo porque en nuestro país la universidad es pública y gratuita, sino porque además vivía a menos de 30 cuadras de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Si hubiera vivido en un pueblo del país profundo, no sé si mi familia hubiera podido enviarme a estudiar a una gran ciudad. Lo más probable es que no. ¿Puede considerarse entonces un mérito para ser abogada vivir a 30 cuadras de la facultad? Claramente no. Y esto no quita que fui muy estudiosa, que al mismo tiempo que estudiaba trabajaba y todo lo que vos quieras. Pero no hubiera podido estudiar Derecho si no hubiese vivido a 30 cuadras de la facultad. Y si querés, le damos una vuelta de rosca más y te digo que no basta solamente con que la universidad sea pública y gratuita para que mucha gente pueda estudiar. Pero esa es una discusión para otro momento. En su segunda faceta, la meritocracia también es falsa cuando pretende explicar los fracasos personales. Y en este caso los argentinos y las argentinas podrán identificar mejor que nadie, por nuestras características sociales y culturales, los verdaderos problemas de la idea de mérito. ¿Qué debería pensar de sí mismo una persona, un argentino o una argentina, que razona meritocráticamente y que pierde su trabajo a raíz de la catástrofe económica que vive el país, o que tuvo que vender el auto o los dólares que había ahorrado? Si creían que el trabajo, el auto o los dólares los habían obtenido solo por su propio mérito y no por el contexto político, económico y social asegurado por un gobierno, ¿a qué atribuyen hoy haberlos perdido? ¿A su fracaso personal? Lo dudo mucho. La meritocracia es el gran invento del neoliberalismo y puede sintetizarse en la siguiente frase. Lo que tenés es lo que te mereces, y lo que te falta o no podés obtener es porque no te lo mereces. Fantástica idea de que de un plumazo borra no ya la lucha de clases, hoy una auténtica herejía que no me atrevería siquiera a mencionar, que iluminó el surgimiento del marxismo a fines del siglo XIX, sino que directamente destierra la idea de equidad
justicia y redistribución de la riqueza que el Estado debe garantizar, y pulveriza el concepto de Estado como instrumento nivelador y equilibrador en la vida de las sociedades para obtener un desarrollo justo y armónico que garantice la convivencia en paz. Lo cierto es que el 22 de noviembre de 2015, poco más del 51% de los argentinos eligió como presidente de nuestro país a uno de esos empresarios multimillonarios de los que nos habla Jorge Halperin, Mauricio Macri, que junto a la Unión Cívica Radical conformó una nueva alianza política electoral a la que denominaron Cambiemos, y realmente hizo honor al nombre elegido. Argentina cambió y por primera vez en la historia iba a ser gobernada por un empresario multimillonario, encargado de llevar adelante todas y cada una de las políticas que los diversos integrantes de su sector, con sus distintos intereses, algunos contradictorios entre sí, demandaban. El pago a los fondos buitres de lo que pedían, la entrada y salida de capitales sin restricciones, la venta de dólares sin límite, la liberación de la obligación de ingresar al país los dólares obtenidos frutos de las exportaciones, importaciones indiscriminadas, tarifas de luz, gas, agua y peaje dolarizadas, combustible a precio internacional, eliminación y baja de impuestos para los más ricos, reducción de las contribuciones a la seguridad social, etc. Todo ello junto, y a la par de un endeudamiento vertiginoso en dólares, mayor aún que el realizado por la última dictadura militar, del que ya hemos dado cuenta en los capítulos precedentes y que finalmente culminó con la vuelta al FMI como prestamista de última instancia, pese a haber pagado a los fondos buitre más de lo que demandaban con la excusa que de esa forma Argentina regresaría al mundo porque tendría financiamiento internacional. Peor imposible sería el título de esta película argentina dirigida por Mauricio Macri. Es que el resultado no podía ser otro que este que estoy viendo a mi regreso de Cuba. Cepo a la leche en medio de una catástrofe social y económica que parece agudizarse minuto a minuto y no tener fondo. El deterioro que noté al regresar a la Argentina luego de haber estado solo una semana en Cuba fue notable y me llamó poderosamente la atención. Siento que el país se acerca peligrosamente a una suerte de caos en el que nadie sabe cuál es el verdadero valor de las cosas, si va a conservar su trabajo al día siguiente o cuánto valdrá el dólar, que en una economía bimonetaria como la de nuestro país adquiere una importancia desmedida y casi incontrolable. Y no era que había estado ausente meses, ni siquiera semanas. Cierro este epílogo pensando en esta Argentina a la que una vez más han vuelto a endeudar para fugar capitales. Pienso también, y mucho, en los argentinos y argentinas a los que les habían desorganizado y complicado la vida. A unos hasta la exasperación, porque pese a todo todavía pueden seguir comiendo y viviendo, y a otros hasta la desesperación, porque ya ni siquiera pueden llevar un plato de comida a su casa. Si alguien me pidiera que definiera a Mauricio Macri en una sola palabra, la única que se me ocurre es caos. Sí, Mauricio Macri es el caos y por eso creo firmemente que hay que volver a ordenar la Argentina. Como se dice por ahí, que cada cosa esté en su lugar, la heladera en la cocina y el inodoro en el baño. Esto exige a cada uno de los argentinos y las argentinas, cualquiera sea su lugar en la sociedad, una primera decisión casi actitudinal que permita encarar los problemas que el gobierno de Mauricio Macri nos está dejando y que no existían en el 2015, como endeudamiento, desindustrialización, desocupación, más los problemas estructurales históricos de la Argentina, como la economía bimonetaria y el desarrollo productivo desequilibrado de nuestro aparato industrial, que hoy está peor que nunca. Es que el carácter bimonetario de nuestra economía se ha agravado ante la decisión de Cambiemos de dolarizar los precios de las tarifas, los servicios, los combustibles y los alimentos, y mantener el precio relativo de salarios en pesos.
En criollo, los precios que pagas por la luz, el gas, el agua, el combustible y los alimentos están en dólares, mientras vos seguís cobrando en pesos. Siempre que sigas conservando el trabajo, claro. Las sucesivas devaluaciones hicieron el resto. Esta experiencia neoliberal es peor aún que la sufrida durante los 90, ya que con la convertibilidad, que constituyó una ficción que pagamos muy caro, es cierto, no se habían desacoplado los precios relativos con esta magnitud. Tengo registro personal de muchas crisis. El Rodrigazo, la Hiper, Plan Bonex, el Corralito. En ninguna de ellas vi que en una góndola de supermercado me quisieran vender como leche algo que no lo era, y que además esto fuera autorizado por el Estado. Al finalizar el primer capítulo de este libro, hablé sobre la necesidad de pensar y discutir los problemas de nuestro país desde otro lugar, con una lógica diferente, lejos del odio y sobre todo de las mentiras. Agregaría algo más a ese despojarnos cada uno de nosotros del odio y la mentira, porque para abordar los problemas que tiene nuestro país se requiere además saber de qué estamos hablando. Y aquí me detengo un instante y recurro al diccionario. Saber, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Sí, compatriotas, para solucionar los problemas que tenemos hay que saber. Pero para que se entienda un poco más lo que quiero decir, vaya a este ejemplo. Cambiemos y Mauricio Macri, apoyados por los medios de comunicación hegemónicos, crearon e impusieron como sentido común que nuestros gobiernos mantenían vagos y planeros, y además instalaron la idea de que ellos iban a terminar con eso. La realidad fue y es completamente distinta. Los planes sociales en el Ministerio de Desarrollo Social al año 2015 eran solo 207.117, discriminados en 2 programas, Argentina Trabaja y Ellas Hacen. Sin embargo, y a pesar de aquel sentido común sobre el que han depositado todos sus prejuicios, los planes sociales al año 2018 ya eran más del doble que en 2015 y alcanzaban los 467.979 beneficiarios, casi medio millón de planes. Sí, tal cual se lee. El gobierno que vino en nombre de la base social que nos acusaba a nosotros de ser choriplaneros, más que duplicó el número de beneficiarios sociales. Cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de la Argentina, se encontró con millones de beneficiarios de planes sociales. El día 3 de junio del 2003, Carlos Tomada, ministro de Trabajo hasta 2015, firmaba el pago de 2.300.000 planes de jefes y jefas de hogar, que era el nombre del programa social implementado durante la presidencia de Eduardo Duhalde, con Roberto Labaña como ministro de Economía. Después de 3 periodos de gobiernos completos, a los que algunos alegre y livianamente califican de populistas, habíamos generado millones de puestos de trabajo formales que absorbieron aquella mano de obra, reduciendo a menos del 10% a los beneficiarios y beneficiarias de planes sociales. Sí, compatriotas, cuando Néstor Kirchner asumió como presidente, recibió la friolera de más de 2 millones de argentinos y argentinas con planes sociales, o planeros, como dicen algunos despectivamente, y cuando la yegua o la chorra, como prefieran, terminó su gobierno en diciembre del 2015, apenas sobrepasaban los 200.000. Sí, los populistas habíamos reducido en millones los beneficiarios sociales con política económica desde el Estado. Y el gobierno de los empresarios, que de acuerdo a la teoría neoliberal son los únicos que pueden generar puestos de trabajo formal, más que duplicó los planes sociales, además de hacer crecer la desocupación. Y pensar que hoy, desde mi banca de senadora, tengo que escuchar que un senador de nuestro propio partido diga que tuvimos una mirada para los más humildes, pero no para los trabajadores. Por Dios, ¿será malicia o simplemente ignorancia? Así nos va también. En síntesis tenemos, todos y todas, que dejar de lado el odio y la mentira e incorporar el conocimiento de la verdadera situación de la Argentina.
De otra manera, es imposible no solamente debatir, sino lo que es más importante, encarar la solución de los problemas argentinos, de los verdaderos problemas argentinos y no de los que nos inventan. Y también de los problemas estructurales que nos quieren hacer creer que solucionaron. Mientras termino de escribir este epílogo, en la noche del 29 de marzo del 2019, tuvo lugar en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, un hecho inédito y conmocionante. Oficiales de la Policía Federal, a cargo del Gobierno Nacional, interceptaron a los tiros a una banda de delincuentes, conformada por los principales jefes de la departamental Avellaneda Lanús de la bonaerense, que estaban extorsionando a una ciudadana argentina, amenazándola con armarle una causa, porque su esposo dominicano era narco. El jefe de la departamental y de la banda de policías resultó muerto en el tiroteo. El resto, un subcomisario y otros altos oficiales de la misma fuerza, fueron detenidos y algunos de ellos heridos. Sí, así tal cual se lee. Por una cuestión narco, se enfrentaron las dos principales fuerzas con las que cuenta la Argentina. La Policía Federal, que según la información oficial estaba cumpliendo su función específica, y la bonaerense, que integraba la banda de delincuentes. En este punto, ya resulta insoslayable señalar que María Eugenia Vidal ganó su elección a gobernadora en 2015 y basó su gestión de gobierno en la lucha contra las mafias de la policía bonaerense y el narcotráfico. Sin embargo, y a la luz de lo que se vive en la provincia, los niveles de corrupción de la bonaerense y el narcotráfico son iguales o superiores a los que heredó. La seguridad, el narcotráfico y las mafias de las policías son problemas estructurales históricos que no pueden ser abordados como marketing electoral. En nuestro país no se puede seguir agitando u ocultando mediáticamente estos temas según quien esté en el gobierno, porque cuando esto sucede, más allá de todo blindaje mediático, la realidad en algún momento se manifiesta violenta y brutalmente. El comisario jefe de la banda había sido ascendido por las autoridades máximas de la provincia de Buenos Aires en enero del 2019, en el marco de un relato propagandístico y mediático de la gobernación que se torna insostenible por mentiroso y cínico. Estoy escribiendo las últimas líneas de este libro, y ante la caótica situación que vivimos hoy como país y como sociedad, escucho hablar de la necesidad de un gobierno de unidad nacional, o de un acuerdo social y económico. Nadie puede estar en contra de semejantes enunciados y propósitos, pero me da la impresión que solo refieren a acuerdos dirigenciales, superestructurales, de partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresarias, iglesias y movimientos sociales. Y está muy bien, pero después de gobernar la Argentina durante 2 periodos consecutivos y de haber sido testigo, parte y protagonista de la vida política de nuestro país, como doy cuenta a lo largo de este libro, creo que con eso no alcanza. Se requiere algo más profundo y rotundo, un nuevo y verdadero contrato social, con derechos pero también con obligaciones, cuantificables, verificables y sobre todo exigibles y cumplibles. Un contrato que abarque no solo lo económico y social, sino también lo político e institucional. Hay que volver a ordenar todo, pero no en el viejo orden, sino en algo nuevo, distinto y mejor que lo que tuvimos. La Argentina industrial, que después de la Segunda Guerra Mundial sustituyó a la Argentina pastoril y agroexportadora del primer centenario, debe ser reformulada y ampliada a la luz de sus evidentes fallas, imperfecciones y carencias, en el marco de las nuevas realidades y tecnologías. El deterioro provocado por las políticas de Mauricio Macri y Cambiemos ha sido demasiado grande, vertiginoso y profundo como para pensar que solo unos pocos pueden solucionar esto. Ese nuevo contrato social exigirá también la participación y el compromiso de la sociedad, no solo en los grandes temas, sino en la vida cotidiana. Sí, compatriotas, tendremos que acordar cómo vamos a convivir y en qué condiciones, antes de que sea demasiado tarde, porque así no va más. Cristina. Fin del audiolibro.